Hay algunos casos muy curiosos de lenguas que se hablan sobre todo en un país y resulta que en ese país no son oficiales. Y luego, en un país en el que solo se hablan en un pequeño rinconcito, ¡pum!, ahí sí son oficiales. Un ejemplo de esto es el occitano. Esta lengua se habla principalmente en Francia, pero fijaos en el mapa, también se habla en algunos rinconcitos de España e Italia. ¿Y dónde tiene el estatus de oficial? En España, donde se le llama aranés. Bueno, pues tenemos otro caso aquí mismito de una lengua que se habla sobre todo en España y un poquitito en Portugal. ¿Y dónde creéis que tiene el estatus de oficial? Efectivamente, en Portugal. Estoy hablando del asturleonés. Hola, buenas tardes. Hay una pequeña zona de Portugal que se llama Miranda de Duero. Es tan chiquitita que solo son un par de ciudades, y además ciudades pequeñas. Pero aún así se ha cooficializado esta lengua, que allí se llama mirandés. Pero el mirandés es lo mismo que el asturleonés. ¿Te acuerdas del aranés? Lo que te acabo de decir, que es como se le llama a esa variedad del occitano en España. Ah, sí, sí. Pues mirandés es otra forma de llamar al asturleonés en Miranda de Duero. Igual que al asturleonés en Asturias se le suele llamar asturiano. Vale, pero where is asturleonés spoken then? ¿Has visto qué pronunciación del inglés? Eso es porque uso Elsa. Pero es que es una app que viene genial para practicar la pronunciación. Mira, por ejemplo, voy a buscar por temas. Me apetece practicar hoy preposiciones. Pues empiezo aquí. At. Bueno, quizás este es muy fácil, pero hay más cosas. Vámonos a uno más difícil, nivel 7. Coffee. Coffee. Jam. Jam. Hay una cosa que me parece súper útil y es que puedes poner tú el texto que quieras practicar. Por ejemplo, dictionary, y aquí escribo la frase. Asturleonese is a Romance language or language family spoken in northwestern Spain and northeastern Portugal. Bueno, tengo que practicar. Y hay un juego que os puede venir genial si os queréis presentar a cifras y letras, porque tienen unas letras desordenadas, una definición y tenéis que ordenarlas para formar la palabra. Fireworks. Venga, va, os dejo dos enlaces. Uno para descargaros Elsa gratis y probar 7 días de la versión Pro, y otro para cogeros directamente la versión Pro. Si optáis por este segundo enlace, podéis elegir entre la membresía de un año con un 40% de descuento o la membresía para toda la vida con un 85% de descuento. Eso significa un ahorro de unos $400. Bueno, vamos a dejar el inglés y vamos a volver con el asturleonés. ¿Dónde se habla entonces? Pues se habla en Asturias, León, Zamora, Miranda de Ebro, Cantabria, parece que queda algo también en Salamanca y Cáceres. Esta última no te la veías venir, ¿eh? ¿Cáceres? Pero si eso está súper lejos. Pues sí, ahora veremos por qué. Pero lo habla mucha gente. ¿Y cómo es? A ver, el número de hablantes que tiene una lengua siempre es complicado de averiguar, porque no es lo mismo que la gente la tenga como lengua materna, como primera lengua, que no la tenga como lengua materna pero sí como primera lengua, que la sepa pero no la hable. Vamos, un jaleo. De todas formas, Asturias es el lugar donde más se habla. Se calcula que tiene unos 100.000 hablantes nativos y hasta 400.000 personas podrían hablarla. En León y Zamora se calcula que hay 50.000 hablantes nativos y entre 25.000 y 100.000 son capaces de hablarla. En Portugal serían unos 15.000 hablantes. O sea que el sitio donde es oficial representa un 2% de los hablantes. Oye, pero yo pensaba que lo que se hablaba en Cáceres era la fala, que realmente viene del gallego portugués. Vale, a ver, es que tenemos que diferenciar 3 cosas que se hablan en Cáceres. El extremeño, extremeñu en asturleonés, que es esta variedad de la que estamos hablando del asturleonés. Luego está la fala, que es una variedad del gallego portugués. Y luego tenemos el castellano de Extremadura o castúo, que se considera una variedad del castellano que tiene influencia del asturleonés. Imaginaos, para comparar, un castellano que se habla en Galicia. Pues es castellano, pero tiene mucha influencia del gallego. Pues con el castúo pasa lo mismo, se considera castellano, pero tiene mucha influencia del asturleonés. Y además de estas 3 cosas que se hablan en Cáceres, en Extremadura también se habla portugués. Se habla portugués en algunas zonas cercanas a la frontera con Portugal. Pero ¿por qué el asturleonés se habla en Cáceres? O sea, ¿por qué se habla ahí en medio si está súper lejos de Asturias? Bueno, de Asturias quizás no, pero de León sí. Piensa que son tierras que pertenecieron al Reino de León y ahí se ha quedado ese idioma. Ah, bueno. ¿Y de dónde viene? O sea, ¿es una evolución del castellano o es una evolución del latín que se hablaba en la península como el castellano? Pues, breve repaso. Los romanos llegaron a la península con su latín y con el paso del tiempo
en la franja norte de la península, surgieron todas las lenguas actuales. ¿Y dónde nació el asturleonés? Aunque hay algunos textos anteriores, vamos a partir de la Nodicia de Quesos, que es precisamente eso, un listado de quesos que había en un monasterio. Más concretamente, el monasterio de Rozuela. ¿Y por qué estoy aquí en medio de un descampado para contaros esto? Pues porque teóricamente aquí, o por aquí, es donde estaba ese monasterio. Se cree que entre Cillanueva y Vanuncias, en León. Imaginaoslo ahí. Estamos en el siglo X. Un monje está escribiendo un inventario de quesos. Está escrito medio en latín tardío, medio en romance, pero ya se ven muchos rasgos y características de lo que posteriormente será la lengua leonesa. A ver, hay mucha gente que dice que la Nodicia de Quesos fue el primer texto en castellano y que por eso el castellano nació en León, bla bla bla. Ya hablaremos de esto muy pronto. El caso es que la lengua de Salista era un latín que se estaba convirtiendo en leonés, o asturleonés, como lo estamos llamando en este vídeo. Con el paso del tiempo, esta lengua fue la lengua de uso normal e incluso oficial dentro del Reino de León. Se usaba para traducir leyes cuando la gente no entendía latín y se empezó a usar también como herramienta del Estado y en el ámbito privado, en testamentos, en contratos, vamos, que era la lengua de un reino, del Reino de León. Pero apenas hay literatura en asturleonés durante la Edad Media. Tenemos también fueros que se otorgaban a ciudades como Salamanca, Oviedo, León, y estos fueros estaban escritos en asturleonés. Los fueros eran una carta de leyes y privilegios que los reyes entregaban a las ciudades. Durante esta etapa, o sea, durante los siglos XI-XII, se puede ver cómo había una tendencia a la armonización de rasgos. O sea que poco a poco se estaba creando un leonés homogeneizado. ¿Qué significa esto? Pues simplificándolo mucho, podríamos decir que se estaba creando una especie de estándar. Recordad, esa lengua artificial que se crea a partir de una lengua de prestigio, quitando el mayor número de regionalismos posible. Fernando III el Santo, rey de Castilla primero y de León después, muy probablemente naciera y creciera como hablante de leonés, aunque las familias reales de la península serían bastante políglotas, porque se casaban entre ellas constantemente. Bueno, pues este señor unió definitivamente los reinos de Castilla y de León, y nunca más volverían a separarse. Castilla en ese momento ya parecía que era un reino más prestigioso que León, así que el castellano tenía más prestigio que el leonés. Y como suele pasar, pues empezó a sustituir al leonés como lengua de la administración en el Reino de León. Esto quiere decir que mientras la gente hablaba leonés, escribía castellano. Aunque tenemos pocos textos de leonés en la Edad Moderna, a esta lengua le pasó lo mismo que a la mayoría de lenguas de Europa que no eran oficiales de los estados cada vez más centralizados del continente, que se quedaron relegadas a hablas regionales desprestigiadas. Pero ojo que a partir del siglo XVIII se da una revitalización de la lengua, con algún personaje importante como ni más ni menos que Gaspar de Jovellanos, o sea, el famoso político ilustrado que nació en Gijón y que fue un gran defensor del asturiano. Pero bueno, la verdad es que en el caso del asturleonés, ese renacimiento literario que hubo en el siglo XIX no fue tan importante, a diferencia del gallego o del catalán valenciano, en las que sí que se escribieron muchos más textos. Actualmente la lengua solo es oficial en Miranda de Duero, mientras que en Castilla y León y Asturias la lengua es como este pueblo, frío, pero frío y abandonada. En Asturias al menos, aunque también haga frío, sí que se nota un poquito de apoyo institucional, porque hay asignaturas en los colegios y parece que se fomenta, aunque sea muy poquito, su uso. En Portugal, como ya hemos dicho, sí que es oficial. La que falla es Castilla y León, que parece que pasa del tema olímpicamente. De hecho, de los datos que hemos dado antes del número de hablantes, los menos fiables son los de Castilla y León, porque ni siquiera se hacen censos de hablantes. El único gesto del gobierno regional ha sido poner alguna asignatura extraescolar en los colegios de Zamora y León. Pero claro, si lo pensamos, esto es un problema para crear una norma conjunta. Asturias ha propuesto la suya, Miranda la suya. León y Zamora no han propuesto nada porque no hay ningún organismo que regule las variedades locales allí. Pero bueno, por lo menos hay algunas asociaciones de personas interesadas que se preocupan por fomentar todo lo que pueden entre los jóvenes la lengua allí, como por ejemplo la de Furmientu. Sí, tranquila, tú vas a aprender asturleonés. La verdad es que es una pieza más de la riqueza cultural, histórica y lingüística que tenemos en este rinconcito del mundo y que tiene un futuro muy negro como otras. Es una auténtica pena. Bueno, a llorar a la llorería. Venga, ¿cómo es esta lengua? ¿Se parece al castellano? Claro, se parece muchísimo. De hecho, quizás estemos hablando de la lengua que más se le parece, pero no es igual, obviamente. Vamos a tomar como referencia para la comparación entre el asturleonés y el castellano la gramática de la lengua asturiana de la Academia de la Lengua Asturiana. Vamos a empezar con el alfabeto y la fonología, que es bastante fácil porque es igual que en el español no yeísta, o sea, pronuncian la L de lluvia y no de lluvia.
Y también tienen el sonido za, ce, ci, zo, zu. Eso sí, no tienen el sonido J, ni siquiera tienen la letra J. Y sí tienen el sonido sh, que también existía en castellano medieval y que se representa con la letra X. Igual que se representaba en castellano medieval y en gallego, por cierto. Por ejemplo, religioso es religioso y xueves, jueves. Vamos con las vocales. Facilísimo, todo igual. A ver, evidentemente hay rasgos dialectales tanto con las vocales como con las consonantes que el oficial del asturiano también contempla, pero aquí vamos a lo básico y a lo más general posible. Vamos ahora con los géneros, que esto sí que es diferente en asturleonés. Algo muy característico de esta lengua es que conserva los tres géneros, masculino, femenino y neutro. El masculino suele terminar en U y el femenino en A. El páxaro ye guapu. O sea, el pájaro es guapo. ¿Y los neutros? Pues la terminación de los adjetivos neutros es en O, así que no hay que confundirla con el masculino, que es en U, recordad. El neutro se usa en adjetivos que van con un sustantivo incontable. Puede ir o bien detrás de ese sustantivo incontable o en posición atributiva, es decir, cuando es atributo, o sea, un complemento que va con los verbos ser, estar o parecer. No sé si sois conscientes de lo que esto significa. Esto significa que podemos tener palabras masculinas y femeninas, pero que vayan con un adjetivo que esté en neutro. Para que esto pase, esas palabras masculinas o femeninas tienen que ser incontables. Por ejemplo, el fumo blanco significa el humo blanco. El fumo es masculino, tiene el artículo masculino y termina en U, pero como no es contable, no podemos decir un humo, dos humos, pues usamos blanco, que es un adjetivo neutro, acaba en O, recordad, O es neutro, U es masculino. Otro ejemplo, la ropa ye blanco. ¡Ah! La ropa es blanca. Aquí tenemos el adjetivo en posición atributiva, porque tenemos el verbo ser. Y como ropa es incontable, o sea, podemos decir una camiseta, dos camisetas, pero la ropa. Pues entonces este adjetivo también está en género neutro. Termina en O. En resumen, los adjetivos en asturiano tienen tres terminaciones. Malu, que sería la masculina, mala, la femenina, malo, el neutro. Y también usamos neutro con el artículo determinado neutro, lo, que por cierto en español también es neutro. Lo blanco significa lo blanco. Aquí se usa exactamente igual que en español. Los posesivos, estos no cambian de género, excepto en la primera y segunda persona plural. Como van acompañados de los artículos, son los artículos los que te van a decir qué género tiene esa palabra. Por ejemplo, el mío libru, la mío neña. Como hemos dicho, el posesivo mío no cambia de género, aunque neña sea femenina, que es niña, por cierto. O sea, mi libro, mi niña. ¿Pero qué pasa en plural? Pues mirad, el nuesu libru, la nuesa neña. Aquí sí cambia, porque hemos dicho que solo cambia en la primera y segunda persona plural. Hay más posesivos, pero este me parece el más generalizado. ¿Y los verbos? Bueno, al verbo también le afecta el neutro. ¿Perdona? ¿Un verbo con género? A ver, Dorotea, tú sabes que hay adjetivos verbales, ¿no? Los participios son adjetivos verbales. Comido, hecho, levantado... Son participios, o sea, adjetivos. Ah, vale. Pues como los participios son adjetivos, también tienen neutro. Fechu sería hecho, fecha sería hecha, y fecho sería el neutro. Pero lo más interesante de los verbos en asturiano, y algo que los une directamente con el gallego portugués y el castellano medieval, es que el pluscuamperfecto, o sea, había hecho, había comido, es una forma simple y no compuesta. Ojo, había hecho, había comido, es una forma compuesta, tenemos dos verbos. Falares o falaras se traduce en castellano por hablaras o por habías hablado. O sea, un imperfecto de subjuntivo o un pluscuamperfecto de indicativo. ¿Y esa cosa tan rara? Te he explicado esto 1000 veces. Hablaras, originalmente era un pluscuamperfecto de indicativo. Tú ya hablaras cuando te pregunté. Significaría tú ya habías hablado cuando te pregunté. Luego adquirió el valor de imperfecto de subjuntivo. Si hablaras, sabría lo que piensas, que es el que tiene actualmente. De hecho, que adquiera ese valor es la razón de que tengamos dos imperfectos de subjuntivo. Hablase, que sería ese subjuntivo original, el que viene de una forma latina, y luego hablara, que sería ese que vino después. En castellano estándar el valor de pluscuamperfecto se perdió, pero en asturleonés se mantuvieron los dos. Oye, ¿y el aragonés? Eso lo veremos en otro vídeo. Harry Potter, Jurassic Park. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? ¿Es más correcto castellano o español? Porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar gracias a un rey. ¡Que no!